El otro género, que no aparece aquí en esta lista que hicieron el mes pasado, es el no binario. Yo creo que hoy en día en Canadá, por experiencia de conocidos míos, de amigos que trabajan con muchos niños, con muchos pacientes en clínicas, el caso de niños trans más común que está apareciendo últimamente es el del no binario. ¿Qué es el no binario? Es aquel niño que está tan confundido que no sabe lo que es, si es hombre o si es mujer. Entonces le imponen, en nombre de la lucha contra las construcciones sociales, les imponen un género. Miren si eso no es construcción social, ¿no? Eso es lo más gracioso de esta teoría. Hace mucho tiempo, yo me acuerdo hablaba con Agustín en una gira hace como 2 o 3 años, y le decía, Agustín, ¿te das cuenta de que termina siendo una construcción social todo esto? Ellos mismos son el ejemplo máximo de construcción social impuesto sobre una criatura inocente como un niño. A un niño enseñándole de que ser pansexual, a un niño de 5 años es un género. ¿Qué va a entender el niño ser pansexual? Las relaciones poliamorosas es otro género. ¿Qué va a entender un niño? Cuando el niño ni siquiera sabe lo que es la sexualidad, cuando ni siquiera ha pasado por todo ese proceso de la pubertad. Sí, es terrible realmente el nivel de adoctrinamiento y de ideologización. Pero el otro factor, ahí abajo, es que la razón por la cual hay que enseñarle a los niños, hay que transformar la educación en adoctrinamiento LGBT, QQIA, PAP, no sé qué más, es porque más de la población mundial secretamente se identifica como LGBT, pero tienen miedo de decirlo. ¿Qué significa que secretamente se identifican? Significa que todos nosotros somos LGBT en realidad. Eso es el punto. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque nosotros nos han impuesto un género. No somos seres humanos, no somos hombres, no somos mujeres, sino que tenemos un género. ¿Saben qué género tenemos nosotros según estos ideólogos? Somos cisgéneros. ¿Qué significa el cisgénero? Es aquel que todavía se cree que es hombre o es mujer. Tiene un sentido peyorativo. Por eso van a ver que en las redes sociales muchas veces cuando se transan conmigo y se ponen ahí a atacarme, más de uno me ataca y me acusa y me insulta con la palabra cisgénero. Y yo cuando veo la palabra cisgénero me pongo a llorar, como van a decir cisgénero. No duermo esa noche. No duermo. Muy bien, el cisgénero. Si nosotros somos cisgénero, eso significa que somos personas que todavía no hemos encontrado esa verdadera identidad, no hemos sido iluminados. Por eso también en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, yo digo que la ideología de género es una especie de religión gnóstica. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo surge en los primeros siglos del cristianismo, especialmente el siglo II, con sectas que ellos básicamente decían que la salvación de uno venía por tener un conocimiento, nada más. No importa el comportamiento, no importa cómo uno viva, el que tenía ese conocimiento se salvaba. Y eran conocimientos secretos, eran grupos muy cerrados, sectarios, que en general tenían una vida depravada, ¿no? En todos esos grupos y sectas ven que es común que es que de repente parecen todos místicos, pero adentro los niveles de perversión sexual más grandes que se pueden imaginar, ¿sí? Allá en Estados Unidos había un gurú, eso de la India. El tipo era un místico, pero de repente el tipo tenía como 20 Rolls Royce, tenía dinero, tenía relojes, tenía todo y tenía como 200 mujeres. El místico. Pero ¿qué pasa con esto? Que la ideología de género tiene eso. La ideología de género promete la salvación del ser humano por un conocimiento, que es la identidad de género, el descubrir la identidad de género. ¿Y cómo se descubre esa identidad de género? Por los sentimientos, por la autopercepción. Pero también, y aquí viene un elemento bien perverso de todo esto que yo he notado mucho en los programas de educación de Canadá, que es por la orientación sexual. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la orientación sexual? Porque a los niños se les dice que también la puerta directa para encontrar esa identidad es por medio de la experimentación sexual. Y no hay que cerrarse a ninguna posibilidad. Entonces hay un elemento bastante perverso en todo este proceso de adoctrinamiento, que no solamente incluye ideologizar a alguien, sino que también incluye transformar el propio comportamiento, especialmente el comportamiento sexual de un niño.
Obviamente que detrás de todo este movimiento, ¿quiénes están? ¿A quién les viene bien que un niño se hipersexualice? A los pedófilos, obviamente. Eso es un hecho. Por eso también dentro de toda esta movida, esta corriente, la normalización y legitimización de la pedofilia es parte de ese proceso. Pero, por ejemplo, libros de educación, entonces, en España, Ministerio de Educación de España, donde dicen hay hombres que tienen vulva y mujeres que tienen pene, para tratar de ir cambiando esas categorías mentales que vamos formando. Porque nuevamente, ahí se nota bien claro, es una negación de la percepción de la realidad, negación de que podemos conocer la realidad con objetividad. Y por lo tanto, esto apunta a tratar de, si no pueden eliminar la noción de persona humana y de naturaleza humana, al menos la pueden ir erosionando en la conciencia de los niños para irlos preparando. A nosotros que somos todos dinosaurios, como nos dicen ellos, porque claro, no somos parte de ese progreso que retrocedemos, decían, la iberósfera retrocede 50 años a México, alguien puso por Twitter. Ese es el mito progresista en la mente de una persona. Entonces, el ir erosionando esa imagen de ser humano, pero luego viene, y aquí voy a pasar unos ejemplos para ir terminando ya, bien claros de cómo eso puede afectar política y legalmente una nación. Cuando la ideología de género ya se impone como una política pública, va a tener consecuencias legales. ¿Y por qué va a tener consecuencias legales? Porque por medio de la ley se trata de modificar la conducta de las personas. Ese es el objetivo propio de la ley. ¿Por qué nosotros en nuestra civilización occidental tenemos leyes? La ley es una ordenación de la razón, dirigido al bien común, al orden, que tiene que ser promulgada y conocida por todos, por el pueblo. Esa es la definición de la ley. Entonces, el aspecto educativo de la ley ha estado siempre presente en nuestra tradición occidental. La ley educa, y por eso las feministas no se conforman con despenalizar el aborto, por ejemplo. No, ellas buscan que sea legal, porque saben que una vez que se legaliza el aborto, el ser humano lo comienza a percibir como algo bueno, como algo que es parte de ese ordenamiento social. Por eso es la prevención. Entonces, en Canadá, hoy en día, quien se niegue abiertamente a imponer la educación del género, el adoctrinamiento de género sobre sus hijos, está en riesgo, es una realidad. Lo que pasa, y eso muchos amigos a mí me preguntan, ahí en Canadá, ¿cuándo me va a tocar? Muchos te preguntan eso, ¿cuándo me va a tocar a mí? Y yo les digo, mira, y esto lo he hablado con muchos abogados, conocidos, que abogados, cuando un abogado está preocupado, ahí la cosa se pone complicada, ¿no? Fíjense que para que te toque, no es que el gobierno de Canadá va a ir y le va a quitar los niños a todos. Pero el día que una familia tenga un caso donde estos activistas digan el niño de esa familia es un niño trans, ahí agárrense. Porque en cuanto los padres traten de defender a su hijo, en cuanto los padres se opongan a la hormonización, cuando se opongan a operaciones, no solamente que a los hijos se los van a quitar y se los van a hormonizar y todo eso, sino que también los van a mandar a la cárcel. El 27 de febrero del año 2019, la Corte Suprema de British Columbia sentenció que en Canadá, cuando una corte sentencia, se convierte en ley. Hay dos maneras de tener leyes allá: que la pase el Parlamento y el Senado, o que sea una sentencia de la Corte Suprema que se vuelve ley para todos. Y entonces una corte sentenció: los padres no tienen patria potestad en cuestiones de género y orientación sexual. Es un hecho. Pues si ustedes van a Canadá, y mucha gente me pregunta, mira, nos vamos a ir a Canadá, pues tenemos una oportunidad, pero tenemos miedo con esto. ¿Es verdad que si yo voy a Canadá, de repente cedo los derechos como padre sobre mis hijos? Sí, sí es verdad. ¿Qué pasa si un hijo comienza a tener problemas? Porque vivimos en un mundo donde todo este ambiente progresista influye de gran manera y nos puede tocar, nadie es inmune. A mí los progres me viven comentando, ojalá te salga un hijo gay, un hijo trans. Mire qué interesante desde el punto de vista psicológico, porque me lo desean como castigo. Entonces, ellos lo ven como castigo sobre sí mismos. Claro, y es así de hecho.
Pero el tema es el siguiente. ¿Qué dijo Solzhenitsyn? Así comencé la conferencia los otros días. La falacia de que aquí nunca va a pasar. Hay que tener cuidado con eso. No, a mi familia eso nunca le va a pasar. Uno tiene que estar muy atento y preparado, y por eso también hay que educar a los hijos de una manera de que puedan prevenir que a los hijos les pueda pasar una cosa así. Se puede prevenir, sí, y esa es la razón por la cual yo en mi canal de YouTube hice un curso de formación para padres que está tomado de casos de familias que tuvieron que pasar por esas cosas. Y son esas mismas familias las que dicen, miren, estos son los errores que cometimos, no los cometan ustedes. Eso les puede interesar mucho. Pero si un hijo comienza a tener problemas y ustedes buscan ayuda, van al sacerdote o van al pastor, el hecho de buscar ayuda son 3 años de cárcel. Si el sacerdote dice, mire, ese niño está teniendo graves problemas, ha sido ideologizado en la escuela, hay que llevarlo a tratamiento, a psicoterapia, el haber enviado a un niño recomendado son 3 años de cárcel. Si ese niño llega a un psicólogo y el psicólogo lo atiende y no lo afirma, no lo empuja, la terapia de la afirmación, miren qué gran mentira. El empujar a un niño en ese precipicio, que se armonice, que se ampute sus órganos sanos, que se transforme, se lo llama afirmación. A mí me suena más a una conversión y transformación total, ¿no? Pero aquella persona que con fundamento científico, con honestidad, dice, a este niño lo voy a ayudar, a esta familia, pobre gente, lo que está sufriendo, es muy claro que ese niño tal vez esté padeciendo algún tipo de problema psicológico. A ese psicólogo, por el querer ayudar y ejercer su profesión, son 5 años de cárcel y le quitan la licencia de por vida. Fíjense que está el mismo Jordan Peterson en Canadá, es una de las autoridades en el mundo de la psicología clínica más importante y es el más conocido, eso indudablemente, del mundo. El Colegio de Psicólogos de Canadá le está iniciando, ya le iniciaron una investigación interna que seguramente, vamos a ver qué pasa, pero seguramente le van a sacar la posibilidad de ejercer como psicólogo. Él ya dijo en un tweet, si me quitan no me importa, ya está. Pero es una locura realmente el nivel de totalitarismo. Por eso, mira, ¿por qué voy a poner estos ejemplos? No solamente con que salgan todos con miedo, temblando, no, eso no me interesa, es para que ustedes salgan envalentonados y se den cuenta de que esto es una realidad y de que no va a terminar acá, va a continuar con lo que Miklos nos va a plantear, y eso nos va a llevar también a decir, algo tenemos que hacer, que es lo que va a hablar Agustín, algo tenemos que hacer, tenemos que comenzar realmente a dar una batalla de en serio, batalla antropológica en defensa del ser humano, batalla cultural, batalla política. El hombre, el caso que les contaba de British Columbia, terminó en la cárcel 6 meses. Esta es otra ley que salió en Ontario, destrucción de la familia. No, los conservadores tienen ese mito de que queremos destruir la familia. No, la buscan destruir, es un hecho. En Canadá hay una ley por la cual parejas LGBT múltiples pueden entre todos adoptar al mismo niño. Pero solamente ellos. ¿Por qué? Porque claro, han sido personas históricamente oprimidas por las naturalezas, querrán decir, no sé, y se las presentan en Canadá como el mejor modo de familia. ¿Por qué? Porque claro, las madres no se estresan, estas lesbianas, por ejemplo, tienen fin de semana libre, al niño les toca, si se juntan con 7 parejas, le toca una vez a la semana al niño, así que imagínense, nos podemos ir de vacaciones, no tenemos que gastar tanto dinero en el niño no nos cansa porque lo vemos, se lo van pasando como si fuera una mascota. ¿Quién de ustedes se reuniría con sus vecinos y diría, a ver, mire, tener un perro sale caro y claro, nos queremos ir de vacaciones, está el perrito, entre todos los vecinos de esa calle nos vamos a adoptar un perro? ¿Quién haría eso? Ni con un perro hacemos eso. Es una locura realmente, pero el problema es que toda esta teoría de destrucción, de deconstrucción por medio de políticas públicas se está materializando ya en países como Canadá. El caso de Canadá a mí me parece que es el mejor para explicar todo esto porque es el más adelantado y todas las otras políticas públicas progresistas se están copiando de Canadá. De hecho, yo he descubierto que muchos proyectos son directamente traducción literal de los proyectos de Canadá. Los copian literalmente. No tienen ni siquiera originalidad para eso, el eliminar términos como madre y padre. Otra ley se cortó, pero es del año 2015, en la provincia de Ontario, que se le puede quitar
los niños a los padres y se oponen a la ideología de género. El año pasado del sistema de educación de Canadá se sacaron 200.000 niños por esto. El Trudeau salió a decir que no, porque los padres son responsables. Cuando le hicieron la pregunta, son responsables, tienen miedo de que le dé COVID a los niños. Mentira. Eso es mentira, porque tener a los hijos en la casa todo el día no es la experiencia más placentera del mundo, ¿no? Imagínense, el hecho de que los niños tengan que ir a la escuela, eso le da un descanso a los padres. El hacer homeschooling es un sacrificio gigantesco. Nadie va a hacer eso porque tengo miedo que le dé COVID al hijo. Eso es mentira. Los padres, yo sé por casos, cientos de ejemplos conozco de Canadá, donde los padres me dicen, sacamos los hijos porque durante la pandemia, las restricciones, vimos realmente que lo que les enseñan en las escuelas es adoctrinamiento total y absoluto. Entonces voy a terminar con esto para que no se alargue más, pero simplemente resumir esto. Hay operativo en la psicología de las personas, del hombre de hoy, del hombre idiota, ¿no? Ese mito progresista, ese mito del progreso, y el tratar de frenar eso es atentar contra ese orden. Eso es un mito total. Y el hecho de que la ideología de género, esa ideología que surge en académicos posmodernos, se esté materializando con políticas públicas, con la ley, es solamente el primer paso de un camino mucho más largo, y lo dejo ahí porque la continuación la va a hacer Miklos.